crear dibujos animados en 3D. Mi sueño, mi gran sueño, era convertirme en una caricatura. Tenía amigos, compañeras de estudio, las maestras, ¿verdad? Yo siempre les decía que queríamos hacer la Isla de los Niños como una caricatura, como dibujitos animados. Y ese fue el gran sueño. Empezamos en la radio, continuamos por los shows y después quisimos hacer televisión, pero no se pudo dar. Ya vinimos aquí a los Estados Unidos, estamos en Miami. Y esta es la Isla de los Niños. Aquí estamos al ladito de la playa, rodeado de palmeras y nos inspiró bastante y dijimos, bueno, aquí vamos a hacer los dibujos animados. Nos capacitamos para eso con nuestro equipo creativo de Press Power. Lo que hicimos fue aprender las técnicas y nos especializamos para poder hacer animación digital. Como docente, Dayana siempre apostó a la educación artística. Compuso, grabó y cantó temas musicales, llevó adelante shows infantiles con títeres, produjo y condujo programas radiales con contenido positivo para los niños. Empecé a crear programas de radio educativos con bloques que hablaban de la naturaleza, siempre con contenido. Mi mamá y mi papá no me permitían hacer cosas superfluas, como nosotros le llamamos en Paraguay, huiroreí no. Huiroreí no quiero, me decía mi papá. Me enseñaron a pensar de esa manera, a trabajar con propósito, con fe. Cuando llegó a los Estados Unidos pensó que la Isla de los Niños llegaría a su fin, pero encontró en las plataformas digitales una herramienta fundamental para seguir comunicando. Llegó el momento que mi esposo tuvo que tomar un contrato